Faltó la última condecoración, que no lo anoté. Ay, súper importante, hay que mencionarlo, Sí, pero te voy a dejar a ti la palabra, porque te lo dieron recién la semana pasada, antes pasado, sí, ¿no? Hace poquito, sí, hace muy poquito. sí, estoy dentro del squad de las 100 mujeres líderes de este año, 2023. Así Así que es, un así honor. que, no, felicitaciones nuevamente, te felicité ese mismo día cuando me contaste. Gracias. Es un Sí, honor estar acá nuevamente dando esta charla que de verdad que está, pero increíble para todos los que les gusta el marketing y quieren saber un poco más de lo que se viene. Va a estar increíble. Así que te doy el pase para que comencemos y súper. cortar el tema. Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias por conectarse, por darse este tiempo. A ti, en este caso, Cami, segundo año trabajando juntas, así que feliz de poder acompañarte y acompañar así a un montón de emprendedores o interesados por este rubro que está transformándose demasiado rápido. Y es por eso que he preparado esta charla para poder acompañarlos un poco en todo este tránsito que estamos viendo. Antes de partir, nosotras con la Cami hablábamos acerca de lo que está pasando con todos los retails que conocimos cuando éramos chicas y que hemos visto crecer en la historia de Chile y de Latinoamérica, como Falabella, en fin, todas estas marcas que están mutando, están pasando muchas cosas y por eso la idea de este webinar es que nos quedemos con la sensación de que de verdad las cosas sí se pueden anticipar, las cosas sí se pueden proyectar y es por eso que la invitación en el fondo es a que veamos un poco más allá qué es lo que vamos a transitar de aquí a los próximos años, especialmente en el año 2025. La verdad es que cuando chica, cuando me decían, oye, ¿cómo te imaginas tú el fin del mundo? Yo la verdad es que me imaginaba algo que ardía, no muy lejano a lo que estamos viendo ahora. Tenemos dos guerras pasando de manera simultánea, una angustia que está pasando desde la parte ambiental gigante y que está haciendo que efectivamente el mundo cambie, ¿ya? No es el mismo, es en el fondo lo que conocimos y una evolución totalmente distinta que venía en el fondo hilándose hace mucho rato. Esto, según mi percepción, tiene mucho que ver con lo que empezó a pasar con el COVID, en cómo empezaron todos estos procesos digitales a crecer, a tomar más preponderancia y a marcar en el fondo a nivel de segmento ciertas condiciones que han hecho que de una u otra manera hablemos de otro tipo de consumidor, otro tipo de consumidor mucho más empoderado, un tipo de consumidor cada vez más consciente y que distingue en el fondo a las marcas más por lo que hacen en el momento a más, versus a como era antes, que uno decía, esta marca tiene 120 años, una tradición, la verdad es que la tradición hoy en día importa nada, puedes llevar un mes, un año haciendo algo distinto, innovador, y la verdad es que la gente, si es algo que sirve y desafía en el fondo a la sociedad, la verdad es que va a ser una marca mucho más relevante que la otra que lleva 120 años haciendo prácticamente lo mismo, ¿ya? Y es por eso que quiero destacar acá el concepto de crisis como algo completamente positivo y no como algo destructivo, dependiendo, por supuesto, cómo se aborde, pero entendiendo la crisis como la oportunidad de poner en peligro un proceso versus desarrollar o performar finalmente desde la diferencia, ¿ya? Acá es donde quiero destacar conceptos como transformación, ya que estamos viendo a nivel de sociedad, a nivel de consumidor y que de cara al 2025 va a ser como una suerte de subida de peldaño, ya esto ya se inició, partió desde el 2020 y está afectando principalmente a estas generaciones que ven acá, es decir, a todas. Pero obviamente con algunas como con mayor preponderancia. Tenemos a los alfa que están naciendo ahora, llevan 13 años en el fondo, es la generación más chiquitita y que está empujando de una u otra manera al resto de generaciones a cambiar las conductas de consumo, las miradas en el fondo hacia las marcas y hacia la sociedad, cambiando conceptos como de la cercanía del mercado local, intereses también por cosas que antiguamente dimos por hecho que ya no iban a pasar, como por ejemplo las carreras más cortas, etcétera. Y así con todas las generaciones que estamos viendo que han sido totalmente transformadas por todo esto. Importante decirlo, la tasa de natalidad para todos los que están haciendo o tienen que ver con emprendimientos dedicados a ciertos segmentos, según datos de las Naciones Unidas en el fondo, para el 2050, una de cada 6 personas en el mundo va a tener más de 65 años, por lo tanto, si ya estamos viendo mermada la tasa de natalidad, la esperanza de vida también, ¿ya? Es decir, vamos a tener un tramo de generación baby boomer y silenciosa
súper predominante, de hecho, con participaciones que nunca antes habíamos visto. Más adelante vamos a revisar innovaciones, por ejemplo, al mercado de los viajes, que son específicamente para este segmento. Es el segmento que en el fondo más poder adquisitivo está agarrando y donde están gastando prácticamente todo, porque después de la pandemia pasaron a ser sobrevivientes, ¿ya? Por lo tanto, acá el vivir el día al máximo es sin lugar a dudas para ellos lo más importante. No hay cuestionamiento de plata, de nada, solamente en el fondo, extender, y el ítem felicidad y goce, estirarlo lo máximo posible. Esta reinvención que estoy hablándoles yo tiene que ver, bueno, si bien nos afectó y afectó a todos los segmentos de la población, hay segmentos que son, la verdad es que mucho más relacionados con esta transformación, ¿cierto? Que tienen un acento, un destacador, y son principalmente estos tres que vemos acá: la generación millennial, la generación X y la generación baby boomer. La generación millennial, bueno, principalmente porque no es la primera crisis que estamos viviendo como generación. Antiguamente se vivió la del 2008, en fin. Hay varios estudios que dicen, de hecho la revista Time a los millennials los llama los recesenials, porque es segunda recesión. Muchos estaban iniciando vida en pareja, temas con niños cuando partió la pandemia, y la verdad es que fueron la generación que más azotó el tema de los ajustes presupuestarios y echar gente. Y la verdad es que se habla de que esta es una generación absolutamente cansada, la más desgastada, y por eso se habla en el fondo de estos dos ítems, del desgaste y la gran renuncia. Ya, la gran renuncia, porque en el fondo estamos viendo gente totalmente superada, agarrando, tomando emprendimientos, tomando nuevos caminos, aún así ganando menos, pero siendo un poco más leal, ¿cierto? Con ellos mismos, producto de esta sobresaturación. Lo mismo con la generación X, que era esta generación que solamente miraba por el celular un producto, pero lo iba a comprar a tienda. Hemos visto cómo ellos han flexibilizado, ¿cierto? Y se han adaptado también, en el fondo, acercando su misma visión a algo mucho más concreto, y decir, ¿sabes qué? Todo lo voy a hacer online, me voy a reinventar también. Esta es una generación que con la pandemia también sufrió mucho ese cambio. Y la verdad es que hemos visto en el fondo ya resultados mucho más concretos. Y lo mismo que les hablaba recientemente con la generación baby boomer, que tiene 100% connotación con el vivir la vida al máximo, ¿ya? Estamos hablando en el fondo de que todas estas generaciones han cambiado en este sentido, en cómo miramos la vida y cómo nos relacionamos también con las marcas, intermarcas. Pero principalmente empujado por esta generación, que es la que en Chile poco y nada se habla. Yo estuve hace muy poco tiempo, hace como un mes atrás, un mes y medio, en el Summit de este año, hablando un poco acerca de esta generación, y era en muchas ocasiones, para la gente que estaba en la audiencia, que estamos hablando de, no sé, 5.000 personas conectadas, eh, esto fue presencial. La verdad es que había muy pocas personas que conocían acerca de esta generación, y yo creo que es un material muy útil para entender en cómo se están empujando el resto de las generaciones y cómo esto sí se puede proyectar, ¿ya? La generación alfa, insisto, son los que están naciendo ahora, hasta el 2015, son 15 años de diferencia por generación. Esta generación está marcada por uno de los cambios más abruptos que estamos viendo en cuanto a conducta, y es muy probable que ellos sí lo enganchen bien, y es el concepto de arriendo. Ya, es muy probable que nosotros dejemos de comprar, y el concepto arriendo se apropie directamente de esta generación. ¿Por qué lo destaco? Justamente con la pandemia, porque ellos aprendieron a ver a sus papás trabajando en esta versión teletrabajo, que es muy probable que para ellos sea 100% efectiva. El tema del mindfulness, el comercio justo, ítems como inclusión y diversidad no van a ser ni siquiera tocados, como hoy en día, que desde el 2020 a la fecha, uno de los ítems más que se está buscando en cuanto a cargo tiene que ver con este ítem. Para ellos va a ser un hecho base. Siento que ahí hay mucha deuda de parte, sobre todo, de la educación, ¿ya? Porque acá la educación para ellos va a estar marcada 100% por las emociones, y es así como también se hila todo este discurso desde el marketing también, cómo el marketing está tomando las emociones como base para poder, en el fondo, empatizar. Conceptos como propósito, equidad, en fin, post-consumo principalmente. Y lo que quiero destacar por sobre todo es de esta vuelta, es el tema de los oficios. Ya es muy probable, insisto, a nivel educativo esto va a ser brutal,
porque las carreras largas, la verdad es que para Google una carrera de 5 años es válido solamente 6 meses. Ya a los 6 meses va a llegar otra actualización, en fin. Entonces, esto de que nos dijeron de que esto era de una manera, la verdad es que esta generación va a demostrar que no es lo correcto y que los oficios y la otra vuelta, en el fondo mucho más corta, va a agarrar cada vez más preponderancia. Lo mismo con la accesibilidad universal y el mercado de los juegos. Nos vamos a dar cuenta que esta exigencia hacia los niños, la verdad es que no aporta mucho. Lo más probable es que veamos un aprendizaje a través del juego y no una doctrina en el fondo como era antiguamente. Incluso también el mercado de vestuario, incluso hasta desde los uniformes, muy probable que eso también, la verdad es que de aquí al 2025, a cada vez hay más colegios que renuncian a este ítem, pero es lo más probable que veamos un salto cuántico en cuanto a peldaños, ¿ya? Que no sea necesario también estar comprando un disfraz o estar arrendando o estar comprando, por ejemplo, un traje para, no tengo idea, el día del 18, en fin. Vamos a ver, hay muchas soluciones al respecto que se van a hacer cargo de que este sistema del comprar se detenga y sea bajo un concepto de préstamo o arriendo, ¿ya? Acá es donde quiero destacar principalmente que el salto que vamos a ver toma y detona muy fuertemente en el ítem marketing, ¿ya? Principalmente en lo que significa la coherencia con una marca, con un relato, en lo que se proyecta finalmente como organización hacia afuera, en fin. Lo que vamos a ver ahora es que marketing no es un departamento, sino que está pasando a ser el alma finalmente de las organizaciones en cómo este discurso que antiguamente era para vender, la verdad es que no es solo para vender afuera, sino que es para mover adentro y vender afuera. ¿Ya? Este concepto va a ser en el fondo como un capullo hacia afuera. Antiguamente era muy para la foto, ¿ya? La verdad es que está comprobadísimo que todo lo que tenga que ver con el futuro es completamente al revés. Primero lo trabajas dentro, lo ejecutas bien y después sales a gritarlo, ¿ya? ¿Me pueden indicar, porfa, si se escucha bien, si voy con el tiempo correcto, si estoy pegada a cualquier cosa? Me van avisando. Tú, Cami, también, ¿ya? El tono de voz igual. Dale, está todo bien por mi lado, por lo menos. Buenísimo. Bien. Acá la invitación en el fondo es muy concreta y en los proyectos que ustedes tengan, los invito a tomar riesgos. Sí, la invitación es bien concreta a tomar riesgos porque lo que estamos viendo hoy en día en toda índole, en el fondo, en toda índole de emprendimientos, de cambio, y es que el retail clásico cayó, ¿cierto? Estamos viendo cada vez que los emprendedores están tomando finalmente las riendas y haciendo, en el fondo, ofertas laborales mucho más poderosas, porque desde la creatividad están, o sea, tomando todos los vacíos en el fondo que existen, por ejemplo, en cuanto al valor emocional de un trabajo. Y no solo eso, sino que la vinculación finalmente del mismo público millennial y sobre todo Z se está yendo hacia empresas con propósito, con un fondo mucho más grande y mucho más, no tan vacío. ¿Ya? Así que acá en el fondo la invitación es a que los riesgos se tomen, principalmente anclado no solo ganar, sino que, por ejemplo, el gran ítem que estamos viendo que se apareció en Deloitte como las empresas con futuro son las que están manejando hoy en día voluntariados. Es decir, ir a trabajar con un fondo mucho más ameno en términos de que lo que yo hago le sirve al mundo, está significando, de hecho, es uno de los KPIs que vamos a revisar de cara al 2025 más significativos, el hacer el bien, el voluntariar por algo y el militar finalmente por estos cambios. Esa es como parte un poco de la mirada más social, que muchas veces uno diría, oye, esto no tiene nada que ver con lo que hago, y la verdad es que sí, está total y absolutamente vinculado finalmente con esta era que estamos viendo de la empatía, que se inicia el 2018 y ya termina el 2025. Por eso, en el fondo, la idea y la invitación es al proyecto que ustedes tengan o en lo que estén en el fondo transitando, tratar de entender en el fondo el paso siguiente, visto desde el punto de vista más macro, ya no solamente en el mundo textil, sino que en lo que sea, entender de que todo finalmente está vinculado y que, por supuesto, nos interesa a todos hacer negocios prósperos en todo sentido, pero esta mirada en el fondo más social está agarrando cada vez más relevancia y va a ser de aquí al 2025 y hacia adelante. O sea, los indicadores que yo manejo por lo menos son 2027 incluso, ¿ya? Así que, por favor, no olvidar que no es solo transaccional, sino que es de adentro hacia afuera, cómo yo cambio mi manera de vincularme, principalmente con, por ejemplo, con mi propio proyecto, mi propia mirada en el fondo, mi propia postura y de ahí hacia afuera.
¿ya? No solo ganar dinero va a ser lo clave, sino que construir desde adentro. Ya, dicho esto, quiero acá destacar el tema, como les había dicho, de rental. Los indicadores que estamos viendo, sobre todo en vestuario, son brutales en cuanto al consumo de ropa de segunda mano. Ya esto ya el año pasado yo lo tiraba como una alerta. De hecho, yo tengo un emprendimiento de arriendo de juguetes también por lo mismo. Y esto ya es muy concreto y tiene que ver con esta mirada en el fondo mucho más hacia lo que voy a ocupar por el tiempo que lo voy a ocupar, ¿ya? Hacia esta mirada mucho más equitativa. Acá doy dos ejemplos, ambas marcas, tanto Corona, que es donde yo trabajo, y Falabella, estamos arrendando vestidos de fiesta, ¿ya? Esta vuelta, insisto, no la estamos viendo en todos, pero sí está apareciendo cada vez más fuerte para, obviamente, ocasiones más especiales, pero la verdad es que lo que se está viendo es mucho más macro. Tengo el ejemplo de una aerolínea japonesa que tú compras tu ticket a Tokio y te arriendan la maleta con las prendas, obviamente tu ropa interior sigue siendo tuya, pero todo el resto te arman en el fondo un itinerario de paseo, en fin, de ciertas experiencias y van con la ropa que tú necesitas, ¿ya? Así que la verdad es que esta vuelta creativa no está recién partiendo, ¿ya? No sé si podría decir de inmediato tan brutal, pero sí este peldaño 2025 va a ser cada vez más consciente. Y es por eso que obviamente temas como la inflación, las nuevas plataformas tecnológicas están impulsando el mercado de la reventa. De hecho, IKEA ya lo partió haciendo hace el 2020 y ahora ya pasó en el fondo a otro nivel. El arriendo, por ejemplo, de muebles también lo están haciendo muchas empresas afuera. Y bueno, ¿para qué decir? Por ejemplo, Levi's, a través de su programa Second Hand, que está válido principalmente en Estados Unidos, tú puedes ahí publicar tu producto Levi's y ellos hacerse cargo un poco de esta curatoría, de que efectivamente sí es Levi's, y hacerse cargo un poco del sistema, ¿ya? De cuánto cobrar, cuándo llega, etcétera. Eso es tomar finalmente el toro por las astas, entendiendo un poco la situación o hacia dónde está convergiendo finalmente este mercado del vestuario. Insisto, todo esto está cambiando porque está confirmadísimo que de aquí a que la generación alfa empiece a trabajar, más de la mitad de los trabajos que hoy día existen no van a existir. Por eso también se habla que uno de los recursos más importantes que le tenemos que dejar a esa generación está vinculado 100% con el tema de las emociones. ¿Ya? Y por eso que vamos a ver ahora muchos casos de marcas que están haciendo esto, porque está siendo la tónica hoy en día de cómo nos estamos vinculando. Estamos pasando de un coeficiente intelectual a un coeficiente emocional. Y eso es válido para las experiencias de compra también, ¿ya? La comunicación, en el fondo central, las emociones, permite intercambiar, en el fondo, cruzar la barrera del lenguaje y vamos a ver esto en muchos casos en cómo, por ejemplo, para eventos como Día del Padre o Día de la Madre, algunas marcas están invitando a la gente a desuscribirse por si esto puede chocar con algún ítem personal, con alguna pérdida o algo mucho más profundo, porque está estudiado y que la gente que ha perdido a sus padres, al verse expuesto a este tipo de publicidad, puede caer en un estado mucho más depresivo. ¿Ya? Entonces acá la invitación es en el fondo a mirar un poco más allá. En Chile el año pasado solamente lo aplicó White Lama, que es desafiarse a decir, ¿sabes qué? Esto puede ser un tema relevante y la mirada se está yendo hacia las emociones, cuadra en ese sentido evaluar la posibilidad de poder hacerlo, ¿ya? Así que, insisto, el ítem emociones lo vi personalmente en Cannes Lions este año que estamos viviendo, en junio, me tocó revisar, participar en el fondo de la sala en calma, ¿ya? Estamos viendo en el fondo cómo se incorpora la neurodivergencia a este mercado en donde es todo tan rápido, todo tan masivo, cómo se cambia finalmente ese paradigma. La invitación que me gustaría hacerles en el fondo es a entender que esto es un diálogo, ya no es que todas las marcas estén en lo mismo, pero como vamos a ver más adelante, a través de estos estados emocionales 2023 que está estudiado por la OLGCN, los ítems más asociados a emociones más de desesperanza y ansiedad están tomando esto tan fuerte que es por eso que se está abriendo mucho el espectro y de hecho de cara al 2025 1 de cada 5 niños nacidos va a ser neurodivergente. Por lo tanto, algo está pasando que estamos abriéndonos también a este tipo de posibilidades y lo mismo pasa a nivel creativo con las prendas, con la ropa, en fin, en cómo nos vinculamos también. Y es por eso que es muy importante replantearse de manera constante quién es nuestro consumidor y sobre todo qué es lo que está viviendo.
¿ya? Porque hoy en día lo que estamos viendo claramente, si lo miramos desde el storytelling, sí tiene que ver con las emociones. Estamos viendo no sé, crisis económica, cambios radicales en muchos países. Estamos viendo también, no solo la crisis, sino que la oportunidad de cómo esta democratización de las emociones también está haciendo de que cambie un poco la mirada que teníamos también de la sociedad. Por lo tanto, el ojo clínico en el fondo marquetero de cómo nos vinculamos es cada vez más como al dente. Así que acá insisto, analizar lo que está viviendo nuestro cliente y sus principales temores es parte un poco de este análisis 2025, que ya pasa a ser más que psicológico, es casi sociológico y es parte un poco de la pega. Antiguamente, insisto, marketing era solo una unidad que estaba para vender. Hoy en día la mirada marketera real y concreta y responsable es mucho más holística, es mucho más circular, así como también todo está en el fondo recayendo en la sostenibilidad. Marketing empuja finalmente a toda esta unidad y se transforma en el fondo, en el buen sentido de la palabra, en el eje impulsor finalmente de todas estas miradas. Así que en lo que trabajen, en lo que pretendan en el fondo impulsar también. La invitación con la que quiero que se queden es que el valor en el fondo ya no es solo vender, sino que es una mirada mucho más holística, más centrada en el consumidor y en lo que está viviendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos plagados de esta palabra que se tomó el 2020 y seguimos en una situación, en un loop de incertidumbre que va a hacer que el 2025 la mirada en el fondo, perdón, la mirada sea mucho más macro, sea mucho más de bondad sociológica, por así decirlo, por tanto cambio en el fondo que hemos transitado estos últimos años. Imagínense que si ya estamos viendo esto del rental, es muy probable que sea la nueva conducta sobre todo en la generación alfa, que está, insisto, recién naciendo. Por eso quiero que en el fondo quede súper claro de que cuáles son los impulsores finalmente. O sea, es decir, esta tendencia de arriendo está recién partiendo, pero impulsada finalmente por esta generación, es decir, para que ellos trabajen, es decir, eh, unos 15 años más, es muy probable que esta generación ya tenga esto ya mucho más indexado, es decir, estamos en pleno cambio, en plena mutación para poder ejecutar esto en nuestros negocios, para hacerlo mucho más próspero. Por eso la idea es entender también que el recrecimiento partiría un poco con esta nueva hito, este nuevo start que inicia este 2025 con este poder, cierto, del localismo de las regiones, que antiguamente todos los hit o los pop pasaba en una sola zona. La verdad es que la invitación al localismo es a que todos podamos en el fondo compartir. El de dónde venga el producto va a ser cada vez más relevante, por lo tanto, el localismo sigue siendo, y sobre todo de cara al 2025, va a ser un titular, más que algo tan específico. Y lo mismo con las comunidades, estamos viendo cada vez más innovaciones que tienen que ver con juntar a la gente según sus intereses y transformar finalmente, porque este ítem de transformación que estamos viendo a nivel macro también sucede en lo micro. Así que acá, insisto, la invitación es a mirarla desde ese punto de vista más holístico, también en esta manera de ver la sociedad y las finanzas, que ya están siendo cada vez más regenerativas. Así es como vamos a hablar del 2025, nos vamos a empoderar de conceptos como de la biodiversidad, a empezar a pagar los impuestos que tenemos que pagar de acuerdo a lo que impactamos. Entonces, insisto, la mirada está siendo cada vez más responsable, ¿ya? Responsable en ese sentido y construyendo un nuevo sistema y ecosistema empresarial, en donde el impacto de lo que nosotros hacemos queda declarado, ¿ya? Con respecto a sentimientos del consumidor 2025, todo esto tiene como fuente a WSN. Vamos a hablar principalmente de 4 mundos, ¿ya? El primer mundo tiene que ver con la disociación, ¿ya? Esto se está estudiando afuera, está pasando mucho, y es que estamos tanto tiempo conectados al teléfono que se está estudiando que la disociación va a marcar a que las marcas, comillas, empiecen a dar alertas de, hey, TikTok, llevas más de 40 minutos, tienes que desconectarte, y las marcas también. Entonces, insisto, de cara al 2025, el bienestar, el ítem bienestar, se va a tomar esto muy fuerte porque va a tomar la disociación como una alerta, porque está pasando de gente que no se da cuenta de cómo pasaron 10 minutos si estaba revisando el celular y en verdad habían pasado 4 horas, ¿ya?
Entonces, insisto, la disociación, el cómo nos abstraemos, se va a complicar un poco con la llegada al metaverso y que se haga en el fondo cada vez más masiva. Entonces, ahí es donde tiro el primer sentimiento, que es de disociación, como una oportunidad, ¿cierto?, de comunicación. Lo mismo con la ociosidad. ¿Se acuerdan hace años atrás que hablábamos y decíamos, esta persona que ocioso? La verdad es que nos vamos a dar cuenta que como estamos regenerando una sociedad completa, haciendo todos estos pilares nuevos, por eso hablo de 2025, de ahí en adelante, el ocio va a ser la creación de la creatividad, en el fondo, lo más valorado. Por lo tanto, las empresas es muy probable que también tengan espacios para este tipo de cosas, ¿ya? Y veamos campañas que uno dice, ¿qué es esto? ¿Ya? En el fondo, tomar los minutos de ocio como algo totalmente válido es parte de esta transformación que estamos viendo de mirada social hacia el consumidor y del consumidor hacia las marcas, ¿ya? De hecho, lo estamos viendo también, la legislación hacia las 40 horas, en fin. Llegamos hasta tal desgaste que lo más probable es que el 2025 tengamos cada vez más países con esto, ya mucho más regulado, también viendo la disociación como lo que hablaba recién, como un antecedente no menor en términos de responsabilidad. En fin, esa visión a medida que la tecnología avanza también va a exigir a las marcas hacerse cargo y aportar desde esa mirada también, ¿ya? Con respecto a la aceptación radical, esto tiene que ver con que en el fondo todo lo que está pasando en los últimos años ha afectado principalmente a la generación baby boomer, ¿ya? Que no puede entender que ahora tiene un sobrino nieto que no es niña, es niñe, que se acaba de operar y ahora va, en fin. Todo esto que está pasando, esta aceptación radical de aquí al 2025 va a amainar un poco. Han sido años muy abruptos con respecto a este tipo de cambios que han cambiado las marcas, que han cambiado la sociedad en sí, entonces este ajuste viene un poco más para el 2025, por eso se habla de una aceptación radical, como que ya no vamos a tener tanto boche por ambas presiones, sino que va a ser un poco más plain, ¿ya? Y lo último, el neoaltruismo, que vamos a darnos cuenta que esto de los voluntariados de las empresas va a agarrar cada vez más fuerza, ¿ya? Hablaba recién sobre la disociación, que es esta desconexión, ¿cierto?, de los pensamientos, sentimientos, en fin. Esto, acá cito a Amanda, que ella en el fondo la cito porque es la pionera estudiando hoy en día en el mundo acerca de la disociación, ¿ya? Porque está pasando a nivel cerebral efectivamente que se desconecta, o sea, es tanto lo que uno se mete en el teléfono que las emociones empiezan como a desregularse, ¿ya? Así que acá primera alerta, junto con el ocio que lo hablábamos, el ocio se va a volver indispensable para el cerebro como la vitamina D para el cuerpo, ¿ya? Y acá también conceptos como el Nixen, que es el concepto holandés de no hacer nada, es parte un poco de esta transición, ¿ya? El entender que los estados plenos, hablando obviamente de las emociones, los estados de plenitud máxima se van a dar en estados de calma. De hecho, ya está pasando que hay ciertas ubicaciones de Airbnb donde uno arrienda, en donde tú colocas que no tiene Wi-Fi y la verdad es que la gente, sobre todo millennial, lo agradece, agradece una desconexión. Así que, insisto, esto está pasando, sobre todo, insisto, a nivel de generación y es importante que vayamos en el fondo mostrando estas alertas, ¿ya? La aceptación radical, que, insisto, esto tiene que ver con todo lo que nos ha pasado, ¿ya? De un tiempo a esta parte, el entender todo lo que estamos viendo a través de los cuerpos, la lucha que ha habido en el fondo hacia la mirada mucho más integrativa, mucho más inclusiva. Esto ya debería dejar de ser tema. Y bueno, el neoaltruismo que tiene que ver con principalmente lo que les hablaba recién, la oportunidad gigante para las empresas con respecto al voluntariado. Esto me llama mucho la atención porque la verdad es que nos vamos a dar cuenta de que todo este estrés y cortisol se bota al hacer a uno lo que a uno le gusta, ¿ya? El ítem bienestar toma un trasfondo demasiado gigante en todo lo que viene del 2025 en adelante. Ya. Con respecto a los tipos de consumidores, la verdad es que esto viene en el fondo transitando desde este año. Lo que vamos a ver en el fondo son aceleradores, pero los mismos pilares. ¿Ya? Son 4 pilares, 4 tipos de consumidores que vamos a tener en el fondo que parten este año, por ejemplo, hablando de los predictores, que son todas estas familias que se han adaptado principalmente a la pandemia, pero que están muy marcadas por el tema de la crisis económica. Tenemos un 2024 un poco más regulado, pero finalmente llegamos a un 2025 agarrando ciertas tendencias más reduccionistas, ¿ya? Reduccionista del mercado súper grande que está agarrando en el fondo el hacerse cargo de todo,
lo que se bota, es decir, no basura. Por ejemplo, hay una serie de emprendimientos que vamos a revisar un poco más adelante que tienen que ver con hacerse cargo de las telas, por ejemplo, que sobran de algún rubro y crean algo nuevo, de las comidas, en fin. Acá el grupo de los reduccionistas va a ser este mercado en donde me hago cargo y consumo lo que no, por ejemplo, la ropa de segunda, etcétera. Me consumo lo que el otro dejó de consumir, pero no quiero más en el fondo. Es como a través del menos es más, empiezo finalmente a regular y a conducir mi compra y la compra de todos los que están cerca mío, ¿ya? El tema de los reduccionistas. Y a ser súper pragmáticos con temas del tiempo, por ejemplo. El nihilismo tiene que ver con todas las marcas con propósito que hemos visto, que en algún minuto se soñó, ¿cierto? Sobre todo este año, se avanza al 2024 y se cierra en este concepto de marcas en donde finalmente se convierten en religiones, por así decirlo. Y bueno, los cuidadores del tiempo, que tiene que ver ahora con este romanticismo, ¿cierto? De cómo nos da vuelta el tiempo, etcétera, cómo avanzamos y decimos, chuta, ha pasado mucho tiempo, que es como un poco lo que viene para el 2024, y en 2025 el tiempo se convierte en una moneda de cambio. También lo vamos a revisar. Y bueno, ¿para qué decir con los pioneros? Los pioneros parten siendo los conductores un poco de esta transformación, avanzan a esta como nueva tendencia mucho más abierta, más open mind, acá donde vamos a ver, por supuesto, todo tipo de tendencias que en algún minuto pensamos que no iban a pasar, están pasando con ellos, son los que llevan en el fondo el pandero en términos de innovación y terminan en el fondo con este 2025 liderando la transformación, siendo punta de lanza con respecto a conductas principalmente de innovación en términos de compra. Son estos cuatro, los nuevos nihilistas, los reduccionistas, los cronometradores y los pioneros. Con respecto al nihilismo, bueno, este es un mercado principalmente asociado a la generación Z. La invitación en el fondo es hacer todos los negocios de manera mucho más equitativa, ¿ya? Esto tiene que ver en el fondo con empresas de impacto que permiten a las personas invertir en proyectos que tienen igual un beneficio, ¿ya? Directo para la sociedad, un camino un poco más transparente. Este es un caso de éxito que les muestro de una creadora. Esta chica, la creadora, tiene solo 22 años y lo que hizo fue hacer un mercado online con propósito sostenible, es decir, vegano, de género fluido, hay todas las tallas. En el fondo, el sitio, todo lo que recauda tiene un porcentaje que va en beneficio a comunidades de riesgo social de la India. ¿Ya? Esto tiene un principio, o sea, tiene un propósito de la A a la Z y está muy anichado justamente a la generación Z, que sabemos que compra online también mucho, también en tiendas físicas, pero compra con un trasfondo, ¿ya? Así que acá, en el fondo, un primer caso de éxito con respecto a esto, junto con Consumer House, que es un Amazon de la generación Z, en donde es súper importante esto porque ellos construyen el storytelling de todas las pymes que apoyan, porque finalmente es eso, tienen una curatoría, ¿ya? De cada producto, tienen más de 100 pymes con propósito, todas empresas chicas que venden de manera exclusiva en este portal. Hay una humanización gigante que ellos cuentan en sus redes, en el fondo, y ahí es donde yo quiero levantar el poder del storytelling, que es gigante con respecto a este punto, ¿ya? Gigante, gigante. El poder del storytelling para las pymes, sobre todo para generación Z, sigue siendo enorme. Lo mismo con respecto a esta misma tendencia, quiero destacar acá el ítem, las emociones, como veníamos hablando, pero ya hablando principalmente del estado de ánimo. El estado de ánimo va a definir todas las sugerencias de compra en un futuro. De acuerdo a cómo te sientes, se va a guionizar finalmente estos mismos carritos, ¿ya? Lo estamos viendo incluso hasta en automóviles, que pueden cambiar hasta de color, ese nivel. Y lo mismo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿para qué decir? Pues la empatía obviamente va a ser junto con la accesibilidad universal, va a ser la nueva norma. Y acá es donde estamos hablando de temas que hace poco se están hablando a nivel país, que es, por ejemplo, acerca del autismo, la neurodivergencia, la tercera edad y el daltonismo entran a ser como parte de un poco de este cambio. En Inglaterra me tocó conversar mucho acerca de este punto con bastantes empresas de afuera, principalmente empresas que prestan servicio como de trabajo hacia otras empresas en el fondo. Es una empresa B2B que hace todas estas normas y legisla, etc. Y la verdad es que lo que venía tenía que ver con, por ejemplo, ya ni siquiera era la neurodivergencia, tenía que ver con, en el fondo, pucha, específicamente con el daltonismo, con
con conductas de repente que uno dice, oye, el estado de ansiedad, ¿cómo se puede medir? Hasta eso, en el fondo, la invitación que ellos hacían hacia el futuro era que el 2025 es muy probable que sea hasta normado, o sea, que cierta publicidad te produce cierto tipo de enganche no sano mentalmente. Así que veo, la verdad es que en un futuro mucha legislación al respecto y por sobre todo empatía en el máximo esplendor, en el fondo, llegando ya a su peak. Esto ya lo estamos viendo, en Corona tenemos un espacio seguro que se llama espacio seguro hasta al perchero neurodivergente que tenemos. Como sabemos, la neurodivergencia, principalmente el autismo, azota temas sensoriales también, por lo tanto la ropa ahí juega un rol no menor. Y bueno, ya lo está haciendo Open todos los moldes Falabella cuentan con un espacio amigable, que es una iniciativa también que invita a la convivencia. No dudo que el resto también lo tenga o lo empiecen a sacar, así que por eso también lo levanto, porque es muy probable que el 2025 sepamos convivir con todas nuestras diferencias, por así decirlo. El otro ítem de los cuatro, el mundo de los reduccionistas. Acá estamos viendo en el fondo este exceso de digitalización. Invita en el fondo a hacernos cargo de, de, primero de la humanidad y hacernos cargo también del stock sobrante. Acá entran temas como el WooCommerce ético, en fin. El WooCommerce, para los que muchos no conocen, tiene que ver con el Quick E-Commerce. Es hacerlo en el fondo entregas delivery mucho más rápidas, pero éticas, que pueden ser, por ejemplo, bicicleta, o que en esta empresa tenga cierta certificación, que no sea como los grandes que uno conoce, que te entregan finalmente las cosas y que sabemos que de repente hay ciertas, no sé, noticias de abuso que hemos visto acá. La verdad es que es todo súper, hiper, mega ético, así que también es parte un poco de los reduccionistas que se encargan de consumir muy local y que la interacción con las plataformas también superó todo límite. Entonces vamos a ver muchas marcas haciendo cosas afuera, más presenciales, que logren finalmente sacarle este velo a los reduccionistas que son este mercado que de hecho ya lo estamos viendo. Por ejemplo, Beni es un portal de artículos de segunda mano que reúne a todas las marcas que vemos acá y los usuarios pueden buscar en el fondo por ubicación el producto. Es cualquier persona que tenga algo Dior en su casa, lo quiere vender, lo sube a la plataforma y ellos se encargan de buscar finalmente el match entre la persona que busca y el que lo tiene, ¿ya? En el fondo, a eso se refiere estos reduccionistas, hacernos cargo de todas estas cosas que están ocupando espacio y que en vez de comprarla, tú la puedes comprar la nueva, la puedes comprar por segundo, ¿ya? Todas estas plataformas que estamos viendo están teniendo un alza, pero desmedida y sobre todo de cara al 2025 es muy probable que así lo sea y que siga en aumento. Esta es una plataforma de reventa, por ejemplo, que vende las telas. O sea, lo que hizo fue, este emprendimiento fue comprarle las telas que no vendían todas estas marcas que vemos acá, Dior, Givenchy, Fendi, Celine, y todas las telas en el fondo disponibles ellos las venden con un porcentaje de descuento, ¿cierto? Y haciendo también salas de exposición, es decir, ocupan las telas para hacer muestras de arte, en fin. Esto es parte un poco de la mirada, de que nada sobre. Esa tela que finalmente tenía algún corte que ya no sirve supuestamente, la convierten en pieza de arte. Se entiende el mercado de los reduccionistas, ¿cierto? Que finalmente tomar de principio a fin lo que estás vendiendo y que si a alguien le sobra, tomas la oportunidad. ¿Se entiende bien, cierto? Sí, súper. No sé si hay alguien por ahí que tenga alguna duda hasta el momento. Sí, están diciendo que Bueno, se entiende bien. buenísimo. Ya. Acá, por ejemplo, este es un Voodoo, se llama, es un WooCommerce ético que ofrece entregas rápidas, 100% sostenible, y en el fondo acá tú puedes mirar no solo la ruta, sino que a la persona que te está trayendo las cosas, conocerla un poco más, en fin, y también conocer las políticas de la empresa. Ya se han encargado en el fondo de construir desde dentro para luego ir hacia afuera con respecto al propósito, así que también lo quiero destacar como un antecedente no menor. El otro mundo es el de los cronometradores. Acá la pandemia influyó en este reinicio cultural gigante y es porque, esto lo dice una profesora de la Escuela de Enfermería de Estados Unidos, y ella está estudiándolo también, y dice, la gente pierde la noción del tiempo cuando el futuro está en duda. La continuidad del pasado al futuro se ha ido. Y eso es lo que están experimentando ahora. Que es decir, el tema del tiempo, así como estábamos viendo con respecto a sentimientos, ¿cierto? Esta disociación, ya, ahí los cronometradores, que es este otro mercado,
agarra el tiempo como una productividad nivel Dios, ¿ya? Y ahí es donde estamos viendo que el tiempo termina siendo moneda, moneda de cambio. Gestión del tiempo y productividad terminan siendo finalmente otro paso. Lo estamos viendo en aplicaciones como por ejemplo We Are 8, es una plataforma de pago que te paga por ver publicidad, ¿ya? Y en el fondo el 60% de las ganancias se reparten en acciones sin fines de lucro a causas masivas. Entonces ahí te llega, por ejemplo, oye, esto que tú, de la publicidad que viste, se donó a ¿cachai? Como cambia el mundo con cada video que miras. Tremendo. El tiempo, en el fondo, es una moneda de cambio. Lo mismo estamos viendo en ciertas aplicaciones de ropa de segunda mano, en donde el tiempo que ellos pagan, que es en el fondo lo que tú gastas en publicar tus prendas, se va finalmente en monedas de oro o plata por cada artículo que tú cargas para canjear en el fondo por un artículo nuevo, ¿ya? Esto está súper, súper fuerte y por eso quiero en el fondo destacar a los cronometradores porque es el mercado que va a exigir mucho más efectividad acá, o sea, no hay nada se pierde en ese sentido como los reduccionistas, pero acá en términos de operación es todo muy calculado. Entonces, acá este mercado no es uno de los más desafiantes porque en el fondo te exige, en el fondo, qué tan efectivo está siendo. Lo mismo Netflix también lanzó hace poco un modelo para poder ver anuncios por compensa, es decir, ver la publicidad como la veíamos antes, la verdad es que va a dejar de ser como lo vimos, ¿ya? Vamos a transformar ahora esta era en un paso superior y que va a ser como, ¿cuánto me pagas por lo que estoy viendo? O cómo evalúo finalmente, porque puedo evaluar tu publicidad y decir, sabes que esto me gustó, esto no me gustó, etcétera, cómo lo podéis mejorar. Va a ser algo mucho más efectivo, pero la publicidad va a dejar de ser lo que es hasta ahora, ¿ya? Acá con respecto, acuérdense de los cronometradores, que es el tiempo, qué tan productivo es, imagínense, esta aplicación es una aplicación para papás separados, que son cada vez más en el mundo. Es una aplicación que permite a los padres dividir los gastos, ir cargando las boletas, lo que gasta, que corresponde, o darle cierta declaración para la persona que pone, por ejemplo, cuánto tiene y cuánto, en qué se va finalmente esa inversión. ¿Ya? Ha ayudado muchísimo, se ganaron un premio por lo mismo porque es una solución a un problema social no menor, pero pertenece un poco a este tipo de innovaciones que vamos a empezar a ver, ¿ya? A gestión de productividad. Con respecto a eso, a hacer cosas súper específicas, finalmente, ¿qué es lo que piden estos cronometradores? Son negocios muy, muy específicos. Acá, por ejemplo, es una empresa de viajes de lujo que tú te inscribes y colocas la temática. Por ejemplo, a mí me gusta el arte, me gusta, no tengo idea, las fragancias, y te hacen viajes de acuerdo a la pasión que tú tienes. Esto está principalmente pensado en el público más baby boomer. Se encargan de todo, hacer la experiencia un poco más que Airbnb porque venden hasta los pasajes, arman el grupo y se arma este viaje, esta experiencia en donde cada minuto tiene que ver con lo que tú quieres ver, ya no perder el tiempo. Eso con respecto a los cronometradores y vamos a finalizar con los pioneros, ya que esto tiene que ver con el propósito finalmente físico y digital que está en este enfoque en el fondo flexible, ¿ya? Esto tiene que ver con, en el fondo, lo que exige finalmente estos pioneros es una flexibilidad en todo sentido, en formas de ver la vida, en fin, es como bien, bien específico, ¿ya? De hecho, lo cito acá, en el 2023 Japón ofreció a las familias dinero para que abandonaran en el fondo la ciudad y se fueran a otras partes. Acá estamos viendo familias que se transforman fácilmente, pueden vivir en cierta ciudad, se van a otra, tienen a los niños de repente en colegios, escuelas 100% como más flexibles que permiten digitalización, en fin, son los más movibles, ¿ya? Y este mercado en el fondo es muy difícil de fidelizar pero exige principalmente a las marcas mucha flexibilidad en las entregas, etcétera, porque estas son, en el fondo, es un segmento demasiado o extremadamente digital, ¿ya? De hecho, acá lo quiero destacar, el metaverso podría crear una oportunidad global de $5 billones para el 2030, según McKinsey, por el tema de la ciudadanía digital. Seúl, de hecho, es la primera ciudad que tiene su versión digital en metaverso. Y ahí tú puedes hacer trámites, incluso hablar con el alcalde virtual, en fin. Esto que estamos viendo como una alucinación va a terminar siendo con los pioneros. Por eso yo decía, de todas la,
de todos los segmentos que vamos a tener, el segmento pionero va a ser, en el fondo la lleva con respecto a la transformación, sobre todo digital. Así que acá todas las marcas que tengan, por ejemplo, delivery, acá a ellos no les importa si es ético o no, lo que prioriza para ellos es que se haga en el tiempo que se promete y que también puedan flexibilizar y que tengan la mayor cantidad de opciones posibles porque son en el fondo familias y personas muy demasiado y extremadamente nómades. Entonces, hay que entender ese mercado que es difícil de fidelizar de una u otra manera. Lo mismo, estamos viendo muchas innovaciones. Acá hay un hotel, por ejemplo, que se adapta a familias que están en tránsito y que tienen que trabajar. En el fondo es un modelo basado principalmente en suscripción. Yo me suscribo a Soku y me van a buscar en el fondo de acuerdo a donde yo esté un espacio en versión hotel, en donde yo no hago absolutamente nada. Sigue siendo hotel, pero está diseñado principalmente para el concepto nómade, para familias que están viajando y que tienen alguna persona que tiene un trabajo muy, muy demandante, entonces tiene que conectarse, en fin, se hacen cargo de todo, pero tiene que ver principalmente con eso. Estos son los 4 mercados más importantes que vamos a ver de cara al 2025, que ya está pasando ahora. Como les explicaba, todos tienen relación finalmente con una transformación marcada por la empatía principalmente como base, con el tema de las emociones, en donde, claro, desde el nihilismo parte un poco el tema emocional, los reduccionistas agarran finalmente que nada se pierda a la larga y que sea todo lo más ético posible, los cronometradores que valían el tiempo como nada, lo exigen como moneda de cambio, y los pioneros que exigen de una u otra manera a las marcas vincularse de manera más flexible, sobre todo en el mundo digital. Estos son los 4 mundos que vamos a ver para el 2025, que ya está pasando ahora. Insisto, esto ya viene hilándose desde este año, y por eso la invitación a que este futuro que se proyecta y se anticipa se puede trabajar hoy, ¿ya? Así que no lo veamos tan lejano, está tocando nuestros pies. Así que nada, pues es parte un poco de mi ponencia, no sé qué les pareció. Complica a mí con los minutos. Así que eso, no sé si tienen alguna duda, algo en que yo pueda en el fondo también revisar y mirar. Parece que en el chat habían comentarios, ¿o no? Ah, ya, sí, ahí estoy leyendo. Sí. Ok. A ver, ahí están. Sí, no sé si alguien tiene dudas, tenemos 5 minutitos porque tenemos que respetar el tiempo. Eh, para que aprovechen, o si no, yo creo que ya podemos dar por finalizada la charla del día de hoy. Hacer estos nuevos emprendimientos. Sí, la verdad es que los emprendimientos están súper buenos. Hay uno que no me acuerdo de hecho del el nombre, pero es como un Airbnb de arriendos de vestuario. Cada persona es en Europa. Cada persona, uno puede poner, no sé, su chaqueta Chanel en arriendo y alguien de, no sé, Italia se la puede ir a arrendar, se despacha y está todo como, todo ese tema solucionado. Así que hay varios emprendimientos súper cheros dando vuelta por ahí. Sí, está súper interesante. Sí, no me acuerdo el nombre, ese sí, de la marca, pero si me llego a acordar lo mando después en el mail con la grabación. Qué bueno, qué rico. Ahí estoy leyendo los comentarios. Sí, igual ahí estoy viendo comentarios más. Ah, ya me llegó este. ¿Podrías comentar algo más del storytelling de emprendimientos? Ya. La verdad es que esto es como lo más relevante en el fondo para hacer una marca chiquitita mucho más visible. Y es que lo que está buscando hoy en día la gente es entender qué está pasando detrás. Por eso las empresas grandes están quedando fuera de este sistema que está viralizándose en TikTok, que está pasando en todos lados, porque la gente finalmente no compra ese producto, sino que compra todo lo que ve finalmente en la humanidad. Entonces, ahí es donde yo te invito en el fondo a transitar desde todo lo que está pasando en tu vida real, desde cuando llegan las cajas, desde cómo se vive, cómo elegiste las prendas, o lo que vayas a curar en el fondo, que se muestre tal cual es, porque eso es lo que justamente la gente sí quiere ver. Insisto, yo creo que está súper claro, empresas tan grandes están viéndose como moles gigantes que no están conectando, la gente hoy en día quiere conectar y quiere conectar con las pymes, por eso es que, ¿se acuerdan que hace años atrás, por lo menos me pasaba que me avisaban y me decían, oye, pucha, tengo tal persona que quiere meter esta marca Jumbo, y yo decía, uy, porque me tocó trabajar en algún minuto en Cencosud, era muy difícil, hoy en día está
todas estas marcas y por favor vengan, porque la gente quiere en el fondo este tipo de mercados, no quiere más las mismas marcas. Entonces, creo que es súper importante e interesante a la hora de emprender en esta era, entender de que cada vez es más visible y más necesario para el grande vincularse con el chico, así como el chico también tener el sponsoreo del grande. Entonces, es como una afinidad que no habíamos visto antes y que es súper necesaria en el fondo. Súper, gracias Cami. Ya, pues Tere, muchas gracias. En verdad estuvo súper interesante la charla del día de hoy. Así Qué bueno que que nada, te gustó. lo dejamos por Ay, finalizar. gracias Nati. Estoy viendo los Eh, comentarios. sí, voy a estar leyendo la Susana. Ya, pues Tere, ¿te parece que lo dejemos por finalizado? Ahí después yo Sí, le voy a lo mandar a que todos ustedes la necesiten, Cami, me grabación avisan y podemos subir la información, ¿ya? A una o el plataforma. link La que de tú tu me digas. LinkedIn por si te quieren contactar directamente, si tienen alguna duda, hablar Sí, contigo de algo en es particular. guión Teresa Salamanca. Perfecto. Ya, Lo que pues, necesiten. Muchas gracias. Que estén un besito, súper. que estés bien, gracias a todos por Bye. conectarse. Chao, chao. Chao.